doctor. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, ¿no? Ya, un minuto, un minuto. Entonces, buenas tardes, jóvenes. Empezamos. Aquí entra el delegado. ¿Empezamos? ¿O? Sí, doctor, ya empecemos. Sí, sí, doctor. Vamos entonces, ya. Empezamos la clase de... Voy a entrar a la pantalla. A ver. Empezamos. Ya. Entonces, buenas tardes, jóvenes. Ahí está, ¿no? Se mira, se escucha bien, ¿no? Cualquier observación me avisas nomás. Sí, sí, doctor. Sí, se observa. Listo. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy es distocias, ¿no? Pero las distocias, pues, es muy amplio, ¿no? Hay distocias de la contracción, distocias del feto y distocias del canal del parto, ¿no? Entonces, solo vamos a ver algunas distocias, ¿no? Que nos piden para el tema de hoy, ¿no? Una distocia es una dificultad que hay en el parto. Entonces, claro, tienes que conocer todas las distocias, ¿no? ¿No? La eutosia, el parto eutósico es lo normal, ¿no? El feto sale, presentación cefálica y por una pelvis adecuada y se produce el parto vaginal, ¿no? Ese es el parto eutósico, ¿no? El parto vaginal normal. En cambio, lo que escapa del eutósico sería la distosia, ¿no? Una dificultad, hay algo, hay un obstáculo o alguna dificultad que está impidiendo que progrese el trabajo de parto, ¿no? O que impide la salida del feto. Esa es una distosia, ¿no?
Entonces tienes que saber conocer las diversas distocias que hay, ¿no? Identificar para luego manejar oportunamente. Bueno, hoy día solo vamos a ver algunas distocias, ¿no? Que nos han pedido en este tema, ¿no? Vamos a ver distocia ósea, distocia de partes blandas, distocia por exceso de volumen fetal y distocia de los anexos, ¿no? Esos 4 temas vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, distocia significa dis mal, ¿no? Y tosia viene de tocos, que es parto, ¿no? Entonces, dis algo malo, dificultoso, laborioso, doloroso, algo que está impidiendo el progreso del trabajo de parto. Ahora, las distocias son, pues, como estamos diciendo, alteraciones o disturbios, ¿no? Que se presentan durante el trabajo de parto. Y estas distocias, por ejemplo, pueden ser distocias de la contractilidad uterina, ¿no? Está fallando la contracción uterina, ¿no? Entonces acá ya hablan de hiperdinamias, hipodinamia, inversión de la triple gradiente, etcétera, ¿no? Que ya tocan un tema aparte, ¿no? En otra clase. También tenemos distocias del canal pelvigenital, ¿no? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y distocias de causa ovular, ¿no? O sea, el huevo está formado por el feto y sus anexos. Los anexos, entiendes que es la placenta, el cordón y las membranas, ¿no? La bolsa, ¿no? El feto está dentro de su bolsa, ¿no? Esos son los anexos, ¿no? La bolsa amniótica o membrana, ¿no? Amniótica de la placenta y el cordón y el líquido amniótico, todo eso son los anexos, ¿no? Y el feto. O sea, todo eso forman el huevo, ¿no? El feto y sus anexos. Entonces vamos a ver estos 2 últimos nomás en la clase de día de hoy, ¿ya? Entonces no se pierdan, no, mira, ubíquense, ¿ah? ¿No? Mira, distosia del canal pelvigenital y distocias de causa ovular. Vamos a ver estos 2 últimos, ¿ya? Entonces acá tenemos primero las distocias del canal pelvigenital y luego acá las distocias de causa ovular. ¿Estamos? Entonces los 2 últimos. La primera, que es la distocia del canal pelvigenital, se va a referir cuando la perturbación del mecanismo de parto se debe a estas dos, ¿no? ¿No? Uno, cuando el hueso, ¿no? El hueso, la pelvis ósea, está algo, ¿no? El hueso, ¿no? Algo en su conformación o su tamaño se ha modificado, ¿no? Los huesos de la pelvis ósea, ¿no? La forma de la pelvis o hay una inclinación en la pelvis ósea, o sea, está causando una distocia ósea, ¿no? Y que impide la progresión del parto, ¿no? Bueno, acá por excelencia pues tenemos las pelvis estrechas, ¿no? ¿No? Los diámetros pequeños de la pelvis, ¿no? O también puede ser ocasionada cuando el mecanismo de parto se perturba, ¿no? Cuando hay una distocia de las partes blandas, ¿no? Las partes blandas es pues todo lo que envuelve al hueso, ¿no? Puede ser músculo, ligamentos, ¿no? Tendones, y partes blandas está pues la paredes de la vagina, ¿no? El periné, está el cuello uterino y el útero mismo, ¿no? O sea, todo lo que es blando, ¿no? Lo que rodea al hueso, ¿no? Y también el útero y el cuello uterino y ¿no? El canal vaginal, ¿no? Todas esas partes blandas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Las distocias del canal pelvigenital comprende distocia ósea y distocia de partes blandas. Vamos a ver estos 2 temas. En cuanto a las distocias de causa ovular, dijimos que el huevo, ¿no? Ovular viene de huevo. El huevo, como sabemos, dentro del útero, ¿no? El embarazo, el huevo está constituido por 2 elementos, el feto y sus anexos, ¿no? Entonces, ¿no? Dentro del útero está el feto y los anexos, que son, pues, todo lo que rodea al feto, ¿no? O sea, el líquido amniótico, el cordón umbilical, la placenta y la bolsa, la membrana, ¿no? ¿No? Todo eso son los anexos, ¿no? Entonces, estos dos, tanto el feto o los anexos que he mencionado, pueden también perturbar, ¿no? O dificultar ¿no? el trabajo de parto de alguna manera. ¿Y cómo así? ¿No? Por 3 tipos de distocias, ¿no? Entonces, dentro de esto tenemos estos 3 tipos, ¿no? Pueden ser por distocias por presentación y situaciones anómalas del feto, ¿no? Por ejemplo, un feto en situación transversa, de hecho, pues ya es un obstáculo, ¿no? Eso no va a ser parto vaginal, ¿no? Un feto en presentación podálica, ¿no? En situación oblicua, o sea, situaciones anómalas, ¿no? O distocias de presentación, ¿no? Como decimos acá, ¿no?
un asinclitismo, una presentación de frente, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, el feto de alguna manera está produciendo alguna distocia y por lo tanto no va a progresar el trabajo de parto, ¿no? Tenemos distocias por exceso de volumen fetal, ¿no? Un feto macrosómico, por ejemplo. Un feto con hidrocefalia, ¿no? Grande, ¿no? Entonces, imposible el parto, ¿te das cuenta? Tenemos las distocias por los anexos fetales, o sea, por la placenta, ¿no? Ya de la placenta ya saben, pues, ¿no? Que puede ser por desprendimiento de la placenta, PP, DPP, o puede ser distosia de los anexos, por ejemplo, del cordón umbilical, ¿no? Doble, triple circular de cordón, puede ser de líquido amniótico, ¿no? Polidramnios, oligoamnios, ¿no? Y de las membranas también, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver las distocias de presentación, ya lo van a ver en otra clase, ¿no? Vamos a ver estos dos últimos, la distocia por exceso de volumen fetal y la distocia por anexos fetales, que es lo que nos piden, ¿no? El día de hoy. Entonces, empezamos el primero, ¿no? Distocia ósea. En cuanto a las distocias óseas, tenemos que saber primero la anatomía, ¿no? El canal del parto es un conducto por el cual debe atravesar el feto para nacer. El canal del parto está formado por la pelvis ósea, ¿no? El hueso, ¿no? De la pelvis y todo lo que rodea, que es el canal blando, ¿no? Las partes blandas. Entonces, en la pelvis tenemos una serie de diámetros, ¿no? La pelvis verdadera, ¿no? O pelvis menor se divide en tres estrechos, ¿no? El estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. Y hay una serie de diámetros en cada uno de estos estrechos, ¿no? Entonces, conforme el feto avanza, ¿no? Transcurre el canal del parto, este canal óseo, tiene que cada vez progresar y surtir estos diámetros de cada estrecho, ¿no? Tiene que ir pasando, ¿no? Si el feto pasa el estrecho superior, es lo muy probable que ya venció todo ese obstáculo y sea el parto vaginal, ¿no? Entonces tenemos que conocer los diámetros que hay en cada uno de estos estrechos, ¿no? ¿No? Hay una serie de diámetros, como están viendo acá, ¿no? En el estrecho superior tenemos el transverso, el diámetro transverso, que es este de acá, ¿no? Ahí está, ¿no? El diámetro transverso. El estrecho superior, el diámetros oblicuos, ¿no? Acá están acá está, ¿no? El diámetro transverso y acá ves un oblicuo, ¿no? Y el antero posterior, ¿no? Estos son los diámetros del estrecho superior, ¿no? En el estrecho medio tenemos el diámetro, este es importante, ¿no? Cuando haces un tacto vaginal, vas a palpar a ambas paredes laterales de la vagina, ambas espinas ciáticas, ¿no? Se palpa clarito. A un lado, ¿no? Cómo sobresale la espina ciática y en el otro lado de la otra pared lateral de la vagina sobresale la otra espina ciática, ¿no? Y acá está, mira, estas son las espinas ciáticas, ¿no? ¿Ves? Y ese diámetro también, ¿no? Mide 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros. Es importante eso, ¿no? Al momento que haces el tacto vaginal, no es solo decir tacto está con dilatación y tanto, no, también es evaluar la pelvis, ¿no? Para ver si tiene una pelvis adecuada o no. Entonces, y en el estrecho inferior tenemos el bisquiático, eso ya se hace afuera, ¿no? Afuera, ¿no? Con el puño ahí afuera vemos el bisquiático, ¿no? Y debe medir 11 centímetros. Pero acá tenemos en el estrecho superior, hay tres diámetros importantes, que son los conjugados, ¿no? El conjugado verdadero o anatómico, el conjugado obstétrico y el conjugado diagonal. Cuando tú haces el tacto vaginal, estás palpando, midiendo el conjugado diagonal. Eso sí podemos, ¿no? Y este es el conjugado diagonal, este de acá, como ven, ¿no? Cuando haces un tacto vaginal, estás midiendo el conjugado diagonal. ¿Y cuánto debe medir el conjugado diagonal? 12 centímetros, ¿no? ¿No? El obstétrico mide 1,5 centímetros que el conjugado diagonal, ¿no? Le quitas 1,5 centímetros. 12 menos 1,5 centímetros sería 10,5. Eso se frecuentemente pregunta de examen, ¿no? Si el diagonal mide 13 centímetros, ¿cuánto mide el obstétrico? 11,5, ¿no? Restas 1,5 centímetros. Entonces, el diagonal sí podemos calcularlo clínicamente, ¿no? El obstétrico no. ¿No? El conjugado diagonal va del promontorio, este es el sínfice, el pubis, ¿no? Subpúbico, ¿no? El obstétrico va del promontorio al retropúbico, ¿no? Y el verdadero va del promontorio al subpúbico. Entonces, el obstétrico no podemos prestar retropúbico, ¿no? Pero el conjugado diagonal sí, ¿no? Sí podemos medir clínicamente, ¿no? Y debe medir 12 centímetros o más para que sea una pelvis adecuada. Si el diagonal mide menos de 12 centímetros, ¿no?
11, 10 centímetros, ya me está diciendo que es una pelvis estrecha, ¿no? Entonces, este es el conjugado diagonal, ¿no? Como están viendo, ahí está, ¿no? El conjugado diagonal, ¿no? Como ven ahí, ¿no? El conjugado diagonal es, pues, una línea recta, ¿no? Que se va de acá desde el promontorio hasta aquí, ¿no? Subpúbico, ahí está el sínfisis del pubis, ¿no? Debajo del pubis, ¿no? Cuando haces el tacto vaginal, ya estás, ¿cuándo debe medir esto? 12 o más, ¿no? Entonces, lo normal es que tú, cuando hagas el tacto vaginal, no debes palpar el promontorio, no debo palpar. Si no lo palpas, significa que el promontorio está alejado, ¿no? Y por lo tanto es una pelvis adecuada, ¿no? Está bien el estrecho superior. El bebé, la cabeza va a pasar, ¿no? Va a surcar el estrecho superior. Pero si cuando haces el tacto vaginal y ¿no? Con el dedo ahí está medio, ¿no? Estás palpando el promontorio y lo palpas, ¿no? El promontorio que es ¿no? El borde superior del sacro, palpas el promontorio, ¿no? Ah, es una pelvis estrecha. Entonces, imposible el parto vaginal, ¿no? Tendrá que ser cesárea. Entonces, eso no te olvides, ¿no? El conjugado diagonal es el que estás midiendo ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, tener presente eso, ¿no? Entonces, al hacer el tacto, no es solo ver dilatación, movimiento, altura de presentación, está bien eso, ¿no? Pero al final de eso, tienes que evaluar cómo está también la pelvis, ¿no? Entonces, primero veo cómo está el promontorio, ¿no? El conjugado diagonal, ya hemos dicho, debe medir 12 o más centímetros para que sea una pelvis adecuada, ¿no? Si mide menos de 12 centímetros o palpas el promontorio clarito el hueso, es pelvis estrecha, ¿no? Entonces palpo el promontorio, ¿no? En este orden, ¿no? Como está acá, en este orden, ¿no? El promontorio, una vez que palpo el promontorio, luego, ¿no? Luego veo la excavación, ¿no? Del sacro, al final del coxis, veo si es móvil o no, luego a ambos lados palpo las espinas ciáticas, ¿no? Luego sigo saliendo ambos ligamentos sacrociáticos de ambas paredes laterales, luego las paredes pélvicas laterales, veo, ¿no? La amplitud de la vagina, la elasticidad de la vagina, si no es una vagina rígida, ¿no? Grosor, luego finalmente grosor de la sínfisis y finalmente saco la mano y afuera veo el ángulo subpúbico, ¿no? Si mide más de 90 grados es adecuado, ¿no? Si mide menos de 90 es una pelvis infundibuliforme, ¿no? Y por último el diámetro bisquiático, ¿no? Tal como está acá, mira cómo palpa el primero el promontorio, ahí está, ¿no? 12 centímetros, que diga, no debo palpar el promontorio para que sea normal, ¿no? Ahí está, luego acá está haciendo, ¿no? Luego viene, como hemos dicho, el siguiente, el sacro, ¿no? Ver el sacro, coxis, ahí está viendo la concavidad del sacro es cóncavo, a veces se palpa exostosis sacra, ¿no? Y impide el parto vaginal, ¿no? Como si fuese un chichón ahí de una vértebra del sacro que sale, ¿no? Entonces ve la concavidad del sacro, el coxis móvil, luego está palpando las espinas ciáticas a ambos lados, ¿no? Las espinas ciáticas a ambos lados, y finalmente afuera está viendo acá el ángulo subpúbico, ¿no? El ángulo subpúbico, si es agudo o está amplio, ¿no? Si es agudo es pelvis infundibuliforme, ¿no? Mide menos de 90 grados, ¿no? Si es bien ancho el ángulo subpúbico, está bien, ¿no? Es una pelvis adecuada. Y por último acá el bisquiático, ¿no? Con el puño hacia afuera, si pasan tu puño, las dos tuberosidades isquiáticas, que son estas dos, este y este, si pasa, está bien, es adecuado, ¿no? Muy bien, entonces definimos tipos de pelvis, ¿no? Pelvis ginecoide, ¿no? Este señor Calvin y Molloy clasificó pues en 4 tipos de pelvis. La pelvis ginecoide, pelvis antropoide, androide y platipeloide, ¿no? La pelvis ginecoide es la más fisiológica, ¿no? Es la más adecuada, ¿no? La pelvis ginecoide es adecuada para el parto vaginal, ¿no? Para el parto normal, ¿no? La pelvis antropoide, como te das cuenta, mira, está es medio ovalado y tiene el diámetro ¿no? antero-posterior bien grande, ¿no? Y el diámetro transverso mira, se cierra más, ¿no? Más pequeño, ¿no? ¿No? Esta pues no va a ser adecuada, ¿no? La pelvis androide, mira cómo es la pelvis androide, tiene forma de corazón, ¿no? Forma de un corazón, ¿no? Y las espinas ciáticas están más cercas, ¿no? Están más cercas, ¿no? Y el sacro también está más cerca hacia adelante, ¿no? O sea, todos los diámetros están estrechos, ¿no? Esta pues no es adecuada para el parto vaginal, ¿no? Tendrá que ser cesárea. Y la pelvis platipeloide ya es exageradamente ovalada, ¿no? Ovalada, pero igual el promontorio está acercándose hacia adelante, ¿no? Tampoco es adecuada, ¿no? Para el parto vaginal.
Muy bien. ¿No? La clasificación que hemos dicho, platipeloide, androide, antropoide, ¿no? Los 4 tipos de pelvis y sus características, ¿no? Entonces, ahora por otro lado tenemos que según su funcionalidad, ¿no? Tenemos pelvis anillada, tenemos una pelvis canaliculada, ¿no? En forma de un canal, ¿no? Y tenemos una pelvis infundibuliforme, ¿no? Este es típico, ¿no? Pregunta, ¿no? La pelvis infundibuliforme es la que más vas a ver, ¿no? ¿No? La pelvis termina en forma de embudo, ¿no? O sea, el estrecho superior pasa, pero ya no pasa el estrecho medio ni tampoco el estrecho inferior, ¿no? ¿No? Se queda atracado la cabeza, ¿no? Y no para. Y como ves una pelvis infundibuliforme, el ángulo subpúbico es menos de 90, ¿no? Está el ángulo subpúbico, ahí tus dedos no tiene colto, ¿no? Ángulo subpúbico bien bajo, bien menos de 90 grados. Y el puño, el bisquiático no entra ahí, ¿no? Los huesos no pasan, ¿no? Es una pelvis infundibuliforme, ¿no? Que termina en forma de embudo. Entonces la cabeza solo pasa el estrecho superior, pero ya no el inferior, el medio, ni mucho menos el inferior, ¿no? Entonces una pelvis en forma de embudo, pues no va a salir ahí el feto, ¿no? Entonces una pelvis infundibuliforme es indicación de cesárea, ¿no? Hay otras pelvis, ¿no? Mujeres que han tenido una coxalgia, ¿no? ¿No? Una displasia de cadera, etcétera, ¿no? Acá vemos una pelvis coxálgica, ¿no? Bien, ¿no? Esa pelvis imposible el parto vaginal, ¿no? Tendrá que ser programada cesárea, ¿no? Ni empezar que empiece el trabajo de parto, ¿no? Ahí tenemos deformidades asimétricas de la pelvis, ¿no? ¿No? Ya sean congénitas, ¿no? Pelvis oblicuas, ovaladas, ¿no? Como ves acá, ¿no? O deformidades adquiridas, ¿no? Como una pelvis con escoliosis, ¿no? Pelvis coxálgica, ¿no? Luxación congénita unilateral, ¿no? A veces hemos tenido gestantes que han venido con, ¿no? Tienen el antecedente de, ¿no? ¿Cómo se llama? De displasia de cadera, ¿no? Entonces, esas se programan cesárea, pues, ¿no? No se van a someter a parto vaginal, ¿no? Entonces, atención con eso, ¿no? Ahora, hay unas maniobras que es importante. Mira lo que está en el gráfico de acá arriba. Siempre es bueno una mujer que ya va a empezar trabajo de parto o durante el trabajo de parto, puedes hacer esta maniobra para ver si el descenso de la cabeza está descendiendo bien o no, ¿no? Si la cabeza va a surcar el estrecho superior o no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esto lo palpas por arriba, mira, ¿no? Mira, acá está palpando la cabeza fetal, ¿sí o no? ¿No? Mira, joven, estás viendo acá la imagen, acá arribita, esta fotito de arriba, por el abdomen, tú palpas con las 2 manos la cabeza fetal, ¿no? Y con una mano, acá, creo que es la mano izquierda, ¿no? Con la mano izquierda trata de empujar la cabeza, ¿no? La cabeza trata de empujarlo hacia abajo, hacia el estrecho, ¿no? ¿No? Hacia el pubis, ¿no? Con esta mano, ¿no? Y con la otra mano está palpando encima del pubis para ver si la cabeza surca, pasa o no el hueso del pubis, ¿no? Acá está el pubis. ¿Entiendes, joven? Entonces, mira acá, ¿no? Con una mano estás apretando la cabeza y con la otra mano encima del pubis estás viendo si la cabeza pasa o no pasa debajo del hueso de acá de la sínfisis del pubis, ¿no? Por ejemplo, acá en el dibujo sí pasa, pues, ¿no? Mira, ¿no? Está debajo de la sínfisis del pubis y la cabeza sí pasa, ¿no? Con una mano estoy apretando y con la otra mano, como está acá haciendo, encima, palpo y con la otra mano empujo la cabeza, ¿no? Hacia el estrecho y veo que sí pasa. Entonces, la mensualidad de Pinau, ¿no? Está bien, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, no hay una desproporción, la cabeza sí va a pasar, ¿no? En cambio, acá, mira, ¿no? Hace empujar la cabeza, ¿no? Y con la otra mano por encima, la cabeza está ahí nomás, pero está en el límite, ¿no? Como ves, ¿no? Es una desproporción, como dice acá, leve, ¿no? ¿No? Leve, ¿no? Puede ser relativo, puede ser que pase, hay que observar, ¿no? Vamos a ver cómo avanza. Y en cambio acá, mira, con la mano, ¿no? Acá está empujando la cabeza y con la otra mano encima, estás viendo que la cabeza pues está sobre el sínfisis del pubis. No va a pasar, ¿no? No pasa. Entonces es como dice acá, es una desproporción muy pronunciada, ¿no? No va a surtir, ¿no? Entonces esa es la palpación, la maniobra mensuradora de Pinal, ¿no? Que es bueno y es una forma de que te das cuenta si la presentación no pasa debajo del pubis, o sea, va a surcar el estrecho superior o no. Muy bien.
También tenemos esta maniobra que es el tacto impresor de Muller, ¿no? El tacto también nos ayuda, ¿no? Algo parecido, ¿no? Como dice acá, el tacto impresor de Muller, ¿no? O sea, con una mano haces el tacto vaginal, ¿no? Y palpas la presentación, la cabeza, ¿no? Vía vaginal, y con la otra mano sobre el pubis, ¿no? Tratas de, igual, ¿no? De empujar la cabeza, ¿no? A ver si pasa o no, ¿no? Como ves acá, la cabeza está sobre el pubis, pero mira, no va a pasar, ¿no? Es una desproporción muy acentuada, ¿no? ¿No? En cambio acá la cabeza ya como que quiere pasar, ¿no? Debajo de la sífilis, ¿no? Aprieto la cabeza y sí, ¿no? Sí, la cabeza sí desciende hacia abajo, ¿no? Entonces, claro, es relativo, ¿no? Entonces acá sí favorece, ¿no? El parto vaginal, ¿no? En cambio acá ya está muy acentuada, la cabeza está muy hacia arriba, ¿no? Entonces, esa manera, este tacto impresor de Muller también nos ayuda a predecir, ¿no? Entonces, conclusión, siempre la pelvis ginecoide va a ser una pelvis viable, pues, ¿no? Y que prosigue el parto vaginal, ¿no? Una pelvis no viable, ya sea una pelvis estrecha, o sea, estrecha digo que cuando no palpo el promontorio, ¿no? O pelvis infundibuliforme, o pelvis con cualquier otra deformación, ¿no? O antecedente de displasia de cadera, no va a ser parto vaginal, ¿no? Tendrá que ser programada cesárea, ¿no? ¿No? Muy bien. Como segundo punto tenemos la distosia de partes blandas, ¿no? Ya hemos visto la parte ósea y todo lo que rodea es parte blanda, ¿no? Las distosias de partes blandas está ocasionada por todos aquellos obstáculos, ¿no? Que se presentan a través del canal vaginal, partes blandas, y que por lo tanto van a impiden el progreso ¿no? La progresión del feto, ¿no? Entonces estos obstáculos proceden pues de estos tejidos blandos, ¿no? ¿No? Hay una variedad pues, de causas, ¿no? De partes blandas, ¿no? Por ejemplo, acá en la foto vemos, hay un tumor acá, mira, ¿no? En la vulva, ¿no? Entonces eso va a impedir pues la salida del feto, ¿no? Esa tumoración, ¿no? O acá, mira, acá en la fotito de arriba ves en la vagina hay sinequias, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, en partes blandas puede haber malformaciones congénitas, infecciones, ¿no? Depende, tiene condilomas, ¿no? Por infección por el virus papiloma humano, ¿no? Tiene un condiloma gigante ahí en la vulva. Entonces eso va a impedir pues el parto vaginal, ¿no? Tendrá que ser programada cesárea, ¿no? Una infección activa por el virus herpes simple tendrá que ser programada, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O hay un traumatismo, ¿no? O una lesión cicatrizal, ¿no? Depende, tuvo operaciones anteriores, ¿no? En la vagina, o operaciones en el cuello uterino, ¿no? Cicatrices en el cuello uterino, por lo tanto van a impedir pues la dilatación y el progreso del parto, ¿no? Un tumor, por ejemplo, un cáncer de cuello uterino, ¿no? Un tumor en la vagina, ¿no? Una tumoración, un mioma en el cuello, un mioma cervical, pues, ¿no? En el cervix, ¿no? Un mioma cervical en el útero, también va a impedir, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Todas esas partes blandas, ¿no? O mal posiciones del útero, pues, ¿no? Impiden, pues, todos estos tejidos blandos y van a impedir la progresión del parto y por lo tanto, no se va a poder dar el parto vaginal, ¿no? ¿No? Así ahí tenemos malformaciones congénitas, ¿no? Malposiciones del útero, prolaxo vaginal, prolaxo uterino, etcétera, ¿no? Tumores. Mira acá un mioma abultado, pues, ¿no? Imposible que sea el parto vaginal, ¿no? Mira acá lesiones, ¿no? Activas en la vulva, ¿no? Imposible, pues, porque el feto cuando sale de la cabeza se va a infectar por el contacto de estas lesiones activas, ¿no? Un sífilis, un chancro, ¿no? Herpes activo, condilomas, ¿no? Bastantes diseminados, etc. Entonces, en partes blandas, aglutinación del cuello uterino, edema, esto es frecuente, ¿no? Un edema del cuello. A veces está progresando durante el trabajo de parto, ya está avanzando la dilatación y de pronto haces el tacto y palpas el cuello, ya está con 5 dilatación, pero el cuello está bien edematizado, grueso, ¿no? Y a veces eso hace distosia, pues, ¿no? Y va a impedir que el cuello, y se detiene ahí la dilatación, ¿no? Y ya no dilata, se detuvo en 5, ¿no? Y a las 2, 3 horas sigue la dilatación en 5 y el cuello está rígido, ¿no? Está grueso, edematizado y peor impide, ¿no? El progreso, ¿no? Por más que tenga contracciones, va a impedir este cuello uterino, ¿no? Un cuello uterino rígido, pues, ¿no? Depende, tuvo conizaciones anteriores, ¿no? Un cuello, ¿no? Rigidez, pues, ¿no? Y también va a impedir la progresión, ¿no?
un tabique, ¿no? Hemos visto que los tabiques en la vagina, ya sean longitudinales o transversales, también va a ser, pues, contraindicación para el parto, ¿no? Sobre todo un tabique transversal, ¿no? Un tabique transversal, ahí hace como una cortina, ¿no? Entre el cuello y la vagina, impide parto vaginal. Un tabique longitudinal, si palpas tacto vaginal y el tabique longitudinal se rechaza hacia un costado de la pared vaginal, podría ser, ¿no? Pero si ese tabique es bien corto, rígido y impide, mejor programar cesárea, ¿no? ¿No? Cicatrices en la vagina, ¿no? Por operaciones anteriores o infecciones anteriores que dejaron cicatrices, pues que van a impedir el parto, ¿no? Quistes, ¿no? Un quiste, un tumor en la vagina, ¿no? Un vaginismo. A veces, pues, sobre todo esto se da en las gestantes añosas, ¿no? Mayores de 35, 38, 40 años, ya las paredes vaginales son rígidas, ¿no? Ya no es igual que una mujer, pues, digamos, de 25, ¿no? ¿No? Mayores añosas ya tienen, gestantes tardías, ya tienen paredes vaginales rígidas, pues, ¿no? ¿No? Y peor, tú haces el tacto, a las justas entran dos dedos y ya la mujer grita de dolor y durante el trabajo de parto y peor se contrae y la vagina se pone rígida, pues, ¿no? Vaginismo. Y tumor previo, no se olviden este tumor, así como hemos hablado de placenta previa, ¿no? Previo es algo que se antepone antes, ¿no? Previo, antes que tú, ¿no? ¿No? Entre yo y la puerta algo se está interponiendo como una barrera, ¿no? Y se interpone la placenta previo, ¿no? Vasas previa, eso es algo previo que se interpone, ¿no? Como acá, por ejemplo, en el dibujo, ¿no? Por ejemplo, este útero, mira, tiene un mioma a nivel del cuello, ¿no? Y acá está, mira, un mioma cervical. Entonces, eso hace un obstáculo, es un tumor previo, pues, ¿no? Que se está anteponiendo y por más que haya full contracciones, no va a salir el bebé, ¿no? No va a salir la presentación en la cabeza. Entonces, eso también obstaculiza. Entonces, todas estas partes blandas son pues obstáculos que pueden hacer distosia de parto, ¿no? Y impiden la progresión del parto para que sea vaginal, ¿no? Como punto 3 vamos a ver distosias por exceso de volumen fetal. Esto se refiere, por ejemplo, el volumen del feto, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, un feto de gran crecimiento, ¿no? Como es la macrosomía fetal, ¿no? En nuestro medio decimos macrosomía más de 4 kilos. Y hemos tenido fetos grandes, ¿no? Mira, macrosómicos, ¿no? 4.000, 5.000, ¿no? El otro día operamos una cesárea y el feto era en una diabética, ¿no? Sobre todo se presentan en diabéticas, ¿no? ¿Y cuánto pesó el feto? 5.350 gramos, ¿no? Macrosómico, ¿no? Entonces, esos son cesárea, pues, ¿no? Imposible parto vaginal, ¿no? O también puede ser que depende del feto, está de tamaño normal, ¿no? Tamaño adecuado, pesa 3 kilitos, todo normal, pero no, pero presenta, ¿no? Algo presenta que va a obstaculiza, ¿no? El parto, ¿no? Presenta una parte de su cuerpo aumentada, ¿no? Y acá están pues las hidrocefalias, encefaloceles, anencefalia, mielomeningocele, ¿no? Tumores en el cuello, como un higroma quístico, ascitis, ¿no? Riñones poliquísticos, ¿no? Aumentados, un tumor sacrococcigio, etcétera, ¿no? O sea, alguna parte ¿no? El feto está de tamaño normal, pero hay alguna parte, ¿no? Que va a impedir, pues, el parto vaginal, ¿no? Y tendrán que ser cesáreas, ¿no? La gran mayoría de ellos. Por ejemplo, acá tenemos un encefalocele, ¿no? Un encefalocele después es como una hernia, ¿no? Que, mira, acá está el cerebro, ¿no? En la ecografía, mira, el cráneo del bebé, y como por la región occipital, las meninges, como una hernia, ¿no? Se han herniado hacia atrás del cuello, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso es un encefalocele, ¿no? Es una hernia, ¿no? De las meninges y tejido de masa encefálica que sobresale ahí, ¿no? Entonces, esto es imposible parto vaginal, ¿no? Peor, durante el parto vaginal, trabajo de parto, el bebé va a vomitar. Esto tendrá que ser cesárea, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Un encefalocelia. Un feto con hidrocefalia, no lo vas a someter a parto vaginal, ¿no? Esto va a ser distosia, ¿no? Tendrán que ser programadas cesárea, pues, ¿no? Acá tenemos una anencefalia, miren la ecografía, ¿no? Acá se ve la cara, ¿no? Mira acá la boca, la nariz, y nada más, hasta ahí nomás la cara, ¿no? Y no se ve más encefálica, no hay más ausencia de cráneo o más encefálica. Eso es, ¿no? Una anencefalia a cráneo, ¿no? Ahí está. Estos pues nacen y ya al minuto, ¿no? A los minutos nomás fallecen, pues, ¿no? Eh, un mielomeningocele, pues, ¿no? Que igual es una hernia, ¿no? A través
de la región lumbosacra, ¿no? Que protruye ahí, ¿no? Las meninges y el líquido cefalorraquídeo ahí, ¿no? Estos tampoco van a ser parto vaginal, ¿no? Tendrán que ser programadas cesárea, ¿no? Hacen pues distosia. Acá tenemos un higroma quístico, ¿no? Mira cómo la cabeza del feto y detrás de la cabeza, ¿no? En el cuello, tremenda tumoración. Es un higroma quístico, ¿no? ¿No? Es pues como un edema, ¿no? Aumentarás un edema, ¿no? Full líquido acá, ¿no? Ese es un higroma quístico, ahí está. ¿No? Son distocias por exceso de volumen fetal, ¿no? Todas estas exceso de volumen fetal. Muy bien, número 4, y por último, para terminar, vamos a ver las distocias por los anexos fetales, ¿no? Ya hemos dicho que los anexos ya hemos visto el feto, ahora vamos a ver sus anexos, que son pues la placenta, el cordón umbilical, el líquido amniótico y las membranas, ¿no? Son los anexos, ¿no? Entonces, la distocia por los anexos fetales se van a referir a perturbaciones que están ocasionadas por 4 cosas, como ves acá, ¿no? Ya sean anomalías en la cantidad de líquido amniótico. Ahí está, ¿no? Lo que he dicho, ¿no? Los anexos conforman el líquido amniótico, la placenta, el cordón umbilical y las membranas ovular, la membrana, ¿no? La bolsa que lo envuelve, pues, al bebé, ¿no? ¿No? La membrana corioamniótica o la bolsa corioamniótica, ¿no? Entonces, estas anomalías van a ser distocias, por ejemplo, cuando son anomalías de la cantidad de líquido, en la cantidad de líquido amniótico, ¿no? Un polidramnio, son oligoamnios, ¿no? Ya eso ya van a ver en otra clase, ¿no? Entonces, un polidramio es el full líquido, el bebé pues a veces se malacomoda, pues, ¿no? Y puede presentarse en transverso, por lo tanto distosia, ¿no? Etcétera, ¿no? Un full polidramio, si el cordón está ahí libre, puede hacer distosia el cordón, ¿no? Igual de los oligoamnios, ¿no? Las distocias pueden ser, las perturbaciones también pueden estar a nivel de la placenta. Por ejemplo, una inserción anormal de la placenta, como es la placenta previa, el DPP, etcétera, ¿no? Que ya lo han visto en otros capítulos. Pueden ser las perturbaciones pueden ser por anomalías del cordón umbilical. Entonces, acá entramos las distocias funiculares, ¿no? Funicular viene de cordón umbilical. Entonces, esto es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Las distocias funiculares, ¿no? Los dos anteriores no, porque ya lo han visto, ¿no? Las distocias funiculares del cordón pueden ser, pues, nudos del cordón, torsión del cordón umbilical, brevedad del cordón umbilical, prosidencia del cordón, etcétera, etcétera, que vamos a ver a continuación, ¿no? Y tenemos distocias de anomalías de las membranas ovulares, ¿no? Esto sobre todo en una infección, ¿no? En una corioamnionitis, una infección intrauterina severa, las membranas corioamnióticas se infectan, ¿no? Y van a causar distocias, ¿no? No progresa el trabajo de parto, no se contrae el útero y por lo tanto una distosia, ¿no? Entonces nos vamos a referir prácticamente a las distocias funiculares en esta clase nada más, ¿no? Entonces hablando del cordón umbilical, ¿no? Las distocias funiculares, como hemos visto, las distocias funiculares, ¿no? Que pueden hacer distocias se clasifican en uno de estos 4, ¿no? Pueden ser anomalías del cordón mismo, anomalías en la longitud del cordón, anomalías en la inserción del cordón umbilical y anomalías de ubicación, ¿no? ¿Cómo se ubica el cordón umbilical en relación con el feto? Esto último ha sido motivo de pregunta de examen, ¿no? Que vamos a ver a continuación, ¿no? El punto A, anomalías del cordón umbilical mismo, tenemos que se refiere a que el cordón puede presentar, pues, nudos, ¿no? Torsiones exageradas, anomalías en sus vasos, ¿no? Del cordón umbilical, en su arteria y vena del cordón umbilical. El cordón umbilical también puede presentar tumores, hematomas o proceso inflamatorio del cordón, ¿no? A todo eso se refiere, ¿no? Del cordón mismo, ¿no? Entonces, diversas anomalías mecánicas en el cordón pueden impedir el flujo sanguíneo y a veces causar daño al feto, ¿no? Cualquiera de estas anomalías. Por ejemplo, acá en el dibujo ves, mira cómo se ha formado un nudo verdadero. Este nudo verdadero a veces es peligroso, ¿no? Mira cómo se da en cordones extremadamente largos y el feto se mueve, los movimientos fetales se mueven y mira cómo se enrolla, mira cómo entre el cordón hace ¿no? Una circular y el feto se va metiendo y se metió el feto y sale el feto y finalmente se formó, mira acá, un nudo, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira acá, mira, ¿estás viendo lo que estoy señalando? Se ha formado un nudo en el cordón umbilical. Ese es un nudo verdadero. Y si este nudo se ajusta totalmente,
pucha, que va a impedir pues el flujo útero-placentario y puede comprometer la vida del feto. Entonces los nudos verdaderos, como dice acá, los nudos verdaderos son 1% aproximadamente de todos los nacimientos, ¿no? Y estos se forman a partir de los movimientos del feto, como está en esta secuencia, ¿no? Y los riesgos incluyen, claro, riesgos de que haya nudos verdaderos es el polidrámidos, ¿no? Full movimiento se mueve el bebé, ¿no? Y en las diabéticas, ¿no? Estos nudos verdaderos son especialmente comunes y peligrosos en los gemelos monoamnióticos. Cuando los nudos verdaderos se asocian con fetos únicos, el riesgo de muerte fetal se incrementa de 4 a 10 veces, ¿no? Podemos permitir el parto vaginal, ¿no? Pero es de sumo cuidado, ¿no? Porque conforme avanza la presentación del parto vaginal, va jalando el cordón y depende, al jalar, va ajustando más este nudo verdadero, ¿no? Entonces vamos a registrar que va a haber alteraciones en la frecuencia cardíaca, ¿no? En el intraparto, ¿no? Entonces puede a veces comprometer, ¿no? Siempre controlando latidos, ¿no? A veces como también ya nace, sale y recién afuera ya vemos el nudo verdadero, ¿no? Que felizmente no causó perturbación, ¿no? En cambio, los nudos falsos, ¿no? Mira, acá este es un nudo falso, este primer dibujito que ves es un nudo falso, ¿no? Este del centro sí es un nudo verdadero, ¿no? En cambio, acá el nudo más bien tiene, en ciertas regiones ha quedado estenosis, ¿no? Estrechamiento, ¿no? En el cordón umbilical, ¿no? Una estenosis, un estrechamiento acá, ¿no? Entonces, nudo falso, nudo verdadero y estenosis, ¿no? En el cordón umbilical. Entonces, ¿qué dice acá? Los nudos falsos se forman a partir de la redundancia focal, ¿no? Y el plegamiento de un vaso del cordón umbilical, ¿no? Este es un nudo falso, ¿no? Carece de importancia clínica. En cambio, la estenosis son estrechamientos focales del diámetro que en general se desarrollan cerca del sitio de inserción del cordón. En la mayoría de los casos, el feto nace muerto, ¿no? A veces hay estenosis y ocluye, también puede, pues, si esta estenosis es severa, ocluye, pues, la circulación, ¿no? Y puede llevar, en casos severos, a fetos muertos. Es menos frecuente una estenosis del cordón causada por una banda amniótica, ¿no? Rara vez. Ahora, ese es en cuanto a anomalías del cordón mismo. B, en cuanto a anomalías de la longitud del cordón, la mayoría de los cordones umbilicales en el momento del parto ya sabemos que miden entre 40 a 70 centímetros de largo, ¿no? Esa es la medida de un cordón, ¿no? 50, 60 centímetros en promedio. Pero ya hablamos de brevedad de cordón, o sea, cordones cortos en su longitud cuando mide menos de 30 centímetros, o cordón umbilical muy largo cuando mide más de 100 centímetros, ¿no? En estudios retrospectivos, los cordones, brevedad de cordón, los cordones cortos o breves, se han relacionado con malformaciones congénitas y sufrimiento intraparto. A veces durante el trabajo de parto no avanza la presentación, ¿no? Está con contracciones y ya está dilatando 5, 8 centímetros y palpas y la cabeza se ha quedado ahí nomás, no avanza, ¿no? Y auscultas los latidos, de pronto se están alterando, ¿no? Entonces, y cuando hicimos la cesárea, el cordón era breve, pues, ¿no? Era un cordón muy breve, muy corto, medía 30, 35 centímetros, ¿no? Y eso, pues, el cordón impedía que el feto avance abajo, ¿no? Avance más hacia abajo en la presentación, ¿no? Ahora, los cordones excesivamente largos están relacionados en que se pueden enredar, claro, si son excesivamente largos, se van a enredar este cordón, ¿no? Como hemos visto, y pueden causar nudos verdaderos, ¿no? Nudos verdaderos, circular de colón al cuello. Y si el cordón es excesivamente largo, se puede prolaxar ese cordón, ¿eh? A través del cuello uterino y hacia la vagina, como vamos a ver a continuación. Entonces, acá tenemos una doble circular de colón al cuello, etcétera, ¿no? Por cordones excesivamente largos. C. En cuanto a las anomalías de la inserción del cordón, el cordón por lo regular se inserta en el centro de la placenta, pero a veces la inserción puede ser excéntrica, marginal o velamentosa. Las inserciones excéntricas en general no presentan un riesgo para el feto, ¿no? No hay problema. La inserción marginal es una variante común, ¿no? A veces denominada placenta de batalla, en la que el cordón se ancla en el margen de la placenta, ¿no? Estas de inserción central, excéntrico, marginal, casi no hay problema. El problema viene cuando el cordón se inserta de forma velamentosa en la placenta. A eso llamamos la inserción velamentosa, ¿no? O sea, el cordón se inserta como formando ramificaciones, ¿no? Hacia la placenta.
¿no? Los vasos umbilicales viajan característicamente dentro de las membranas antes de alcanzar el margen placentario, ¿no? Inserción melamentosa del cordón. Mira cómo el cordón umbilical, que debe implantarse como un cordón único, no, acá mira el cordón empieza como un delta, ¿no? Como ramificaciones, ¿no? Se ha ramificado en varios, mira, ¿no? Y se inserta de forma ramificada en la placenta, ¿no? ¿No? Y vemos acá el cordón, mira, cerca del, ¿no? La inserción velamentosa se aproxima a 1%, pero se da un 6% en los mellizos, ¿no? Se ve más comúnmente asociado a placenta previa, ¿no? No te olvides, ¿no? De inserción velamentosa. Acá vemos, mira cómo el cordón se ha insertado, ¿no? Velamentosamente, como ramificaciones, ¿no? En la placenta. Eso es pues la inserción velamentosa, ¿no? ¿No? Ahí está, ¿no? El cordón y velamentosa, ¿no? Entonces, clínicamente, los vasos son vulnerables a la comprensión, ¿no? ¿No? Durante el trabajo de parto, lo que puede provocar hipoperfusión del feto y acidemia. Entonces es peligroso esto, ¿no? Ha sido reportado tasas asociadas de altos, ¿no? Eh, de puntajes bajos del ADGAL, muerte fetal intrauterina, parto prematuro y fetos pequeños, ¿no? Ahora, ¿qué pasa previa, no? Con esta condición, los vasos viajan dentro de la membrana y cubren el orificio cervical. Allí pueden romperse con la dilatación cervical o la rotura de la membrana, ¿no? Y la lesión puede llevar a una exsanguinación fetal rápida. Esto fue una pregunta, ¿no? Que había, pues, ¿no? Hemorragia, cuando hicimos clave roja, hemorragia obstétrica, ¿no? De hemorragia, ¿no? Hemorragia obstétrica, pero de origen fetal, era la vasa previa, ¿no? La inserción velamentosa del cordón, ¿no? Vasas previas, pues, ¿no? Y estos vasos hacen previo, ¿no? A la presentación. Entonces no te olvides que vasa previa es cuando la inserción velamentosa del cordón conlleva a vasa previa. Lo característico, esto se va a dar durante el trabajo de parto, ¿no? Inclusive a veces en el expulsivo, ¿no? Es que rompe la fuente y pierde el líquido amniótico, ¿no? E inmediatamente sale sanguinolento, ¿no? Sangre, ¿no? Entonces ahí está sospechando de vasa previa, ¿no? Y que ha habido inserción velamentosa del cordón, ¿no? Y por lo tanto, inmediatamente caen los latidos y compromete el bienestar fetal, ¿no? Bien. Y por último, el punto D, en cuanto a anomalías de ubicación en relación con el feto, tenemos estos tres. De todas maneras va a haber una pregunta esto, ¿no? Procúbito de cordón, procidencia de cordón y lateroincidencia de cordón, ¿no? Mira acá los dibujos, ¿no? Mira cómo el cordón, ¿no? Se está, es pues un prolaxo, ¿no? El procúbito, mira, el cordón se está prolaxando hacia el cuello uterino, ¿no? Y a veces se da durante el trabajo de parto, ¿no? O en las RPMs, ¿no? Rompe las bolsas y prolaxa el cordón, ¿no? Procúbito, igual en la procidencia, el cordón también está prolaxando a través del cuello uterino y hacia el canal vaginal, ¿no? En ambos casos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el procúbito el cordón está prolaxando, pero las membranas, las bolsas todavía están íntegras. En cambio, en la procidencia, el cordón ha prolaxado, pero las bolsas ya están rotas. Y el cordón ha prolaxado, ¿no? A través del cuello uterino y hacia la vagina, inclusive. Y cuando tú haces el tacto vaginal, clarito ahí vas a tocar el cordón umbilical, ¿no? Clarito lo tocas. Entonces en la procidencia ya es con bolsa rota, ¿no? En cambio el procúbito está el cordón, pero todavía está con la membrana íntegra, ¿no? Entonces, como dice acá, ¿no? El procúbito, si el descenso del cordón se produce antes de la rotura de la bolsa. Ahí está, procúbito. Acuérdate, ¿no? Membrana íntegra. Pero ha prolaxado, ¿no? La membrana, ¿no? Las bolsas ahí, ¿no? Abomban, protuyen hacia el cuello, inclusive hacia el canal vaginal, y el cordón está también, ¿no? Ahí siguiendo junto con la bolsa, ¿no? Que todavía está íntegra. Y a veces tú palpas, una vez tuve la ocasión de palpar, ¿no? Tacto vaginal, y el cuello está dilatado, y la bolsa ya está en dilatación 7, 8, y la bolsa ya está abombando. Y palpo la bolsa, pucha, y veo que algo se mueve como si fuese una lombriz, era el cordón umbilical, ¿no? Palpo, con cuidado, sin romper la bolsa, era el cordón umbilical. No vas a romper la bolsa, cuidado. Rompes la bolsa, pucha, que el cordón se sale más, la cabeza, la cabeza se adentra más, comprime el cordón y interrumpes el flujo útero placentario y por lo tanto se compromete el bienestar fetal. Entonces, esa es la importancia de esto, ¿no? ¿Ves? La procidencia ya la bolsa ya está rota, ¿no? Cuando el cordón desciende, ¿no? Prolaxa por debajo de la presentación con bolsas rotas.
Y lateroincidencia es cuando el cordón en su caída alcanza a un lado de la presentación, ¿no? Sin llegar a su punto de declive, ahí está, ¿no? Hacia un lado, ¿no? Lateroincidencia. Entonces, procúbito con bolsa íntegra, procidencia con bolsa rota, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? Cuando haces un tacto, va a confirmar el procúbito de cordón o la procidencia de cordón, ¿no? La vida fetal se puede comprometer en ambos casos. La conducta va a ser cesárea, ¿no? Al final, ¿no? Varias veces nos ha pasado eso, ¿no? Pacientes con RPMs, ¿no? Que están hospitalizadas porque la bolsa ya está rota, ¿no? Y de pronto empiezan a trabajo de parto a dilatar 1 o 2 centímetros, ¿no? Pucha, hacemos un tacto vaginal y descubrimos que ya está el cordón ahí prolaxando. Pucha, eso es una emergencia, ¿no? Entonces, la conducta, ¿cuál es? ¿No? La cabeza, cuando haces el tacto, la cabeza elevarlo hacia arriba para que no me ajuste, no me apriete el cordón, ¿no? La cabeza hacia arriba, ¿no? ¿No? Sin comprimir el cordón, ¿no? Entonces, con el tacto vaginal, ¿no? Uno con la mano en la vagina, ¿no? Levantando la cabeza hacia arriba para que no me lo ajuste el cordón, ¿no? Y así, con la mano en la vagina, nos vamos a sala, ¿no? Corriendo, volando a sala, ¿no? Porque es una emergencia esto, ¿no? Cesárea. Entonces ahí está, procúbito, membranas íntegras, procidencia, membranas rotas. Esto peor que es una emergencia, ¿no? Imagínate, una vez hemos tenido un caso que ya lo vino referida, ya el cordón hacia afuera, y escuchamos, ya no había latidos, ¿no? Porque la cabeza, mira, el cordón lo comprimió al cordón, y esto es cuestión de minutos, ¿no? Ocluye el riego, la arteria, la vena, ¿no? Y ya no pasaba la circulación, ¿no? Ya cuando fuimos a la ecografía ya no había latidos. Ya, pues en ese caso ya, cuando está tanto tiempo así, ¿no? El cordón protuyendo ahí y está la cabeza comprimiendo el cordón contra ¿no? el hueso de la pelvis, ya no hay, ¿no? Alto tiempo y ya no había latidos, ¿no? Entonces, cuando es feto muerto, ya simplemente inducir el parto y que siga nomás el parto vaginal, ¿no? Pero si hay viabilidad, inmediatamente correr y volar a cesárea, ¿no? Y uno con la mano en la vagina empuja la cabeza hacia arriba para que no me comprima el cordón, pues, ¿no? Muy bien. Eso es todo, jóvenes. ¿Alguna observación? No, doctor, ninguna. Ya, muy bien. Doctor, si nos podría pasar por favor las diapositivas a nuestro delegado. Ya, sí, ahorita Ya, mismo. doctor, muchas gracias. Ahorita le paso al delegado y ya le pasan a toda la clase. Muy bien, entonces, jóvenes, eso es con lo más resumen que hemos podido hacer en cuanto a este tema, ¿no? De distocias, ¿no? De estos temas. Nos vemos entonces. Gracias con todos. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias a todos.